y sobre el silencio. Sí, hablábamos de esta forma metafórica de esta prosa poética, le llamaría también, al modo que elegiste de transmitir tus conocimientos, tus emociones, tus ideas. Y al mismo tiempo tenés poemas específicamente. ¿Podrías leer algunos? Sí, cómo no. La piel. La piel profunda en la que circulas es sendero de piel llena, pelusa, encaje trémulo, reparo infinito, que se rasga en caricia, cara, cuenco de ojo, cuenca, grieta dulce. Singular geografía de aullido ineludible, barrera de lo interno que se expande siempre. Instante piel que late, late, archivo de frontera. Muy lindo y muy la sonoridad está en juego permanentemente. Es decir, está la música presente. ¿Cómo es tu relación con la música? Porque esto está en el texto, eso se nota en todo el libro. Sí. ¿Cuál es tu relación con la música? Bueno, con el canto, con la música. Bueno, sí, la música es algo que me gusta mucho y cantar también. Bueno, yo cuento en el libro que en una oportunidad por una cirugía quedé con una cuerda paralítica y eso quedó como una asignatura pendiente y luego hice una reeducación y comencé a cantar con muchos cuidados, pero bueno, entonces junto con mi profesor de música escribimos unas canciones, yo las letras, él la música y bueno. Y tenemos unos 5 disco grabado. Sí, hemos grabado uno. Aquí estamos escuchando. Arre, busco ver tesoros, busco un trote andaluz. Esta es que te decía arre, vida, agua viva. Muy... Arre, meto agua luz. Arre, crin, vuela crin, peregrino además. ¿Tenías otro poema para leer? Sí, cómo no. Uno acerca del silencio. El silencio no es un eco, ni cabe en la palma de la mano. No alienta ni espera. Escudo cáscara, atónito engaño, oscuro barbijo. No es un misterio, es un frente de combate el silencio. Bueno, sí, tiene peso, tiene presencia. Sí, bueno. Y tiene fuerza el silencio. Sí. Por lo que decías del silencio de tu madre y tu abuela, que llevó de alguna manera, motorizó también el libro ese silencio, si ponerle palabras a eso no dicho. Hablando de la música, del silencio, fíjate, dos aspectos tan ligados, ¿no? Porque el silencio también está en la música, con presencia fuerte. Claro. Encontrar el tono de la escritura fue algo que desde el inicio estuvo ese tono de escritura, o también es algo que tuviste que buscarlo. Eso estuvo desde el comienzo, esa primera como semilla así concentrada, que fue lo primero que escribí sobre el tema, ya incluía esa segunda persona que recorre Mórula. Y se mantuvo así. Se mantuvo, sí, y seguí eligiendo esa forma de como que alguien cuenta, que es contado, que escucha, pero al mismo tiempo se cuenta. Y esa forma como concentrada, eso también, porque a mí me gusta un mensaje así conciso. Y entonces los hechos se suceden concentradamente, con mucha carga visual, con mucha música, pero concentrado en 2 páginas hay toda una situación. Y bueno, esto te digo que es realmente un hallazgo, ¿no? A más de un escritor le debe costar encontrar así de entrada el tono de la escritura, es como encontrar el tono de la música cuando estás por cantar, ¿no? No es lo más difícil, muchas veces sí, está uno días enteros con desde dónde hace hablar al personaje, cómo lo enfoca,
No, eso es lo más difícil de todo. Ahora, llama la atención este personaje que relata, o sea, que no lo escribieras en primera persona si es una autobiografía. En general, la autobiografía tiende a hablar en primera persona. El personaje habla en primera persona. ¿Por qué elegiste, y contame un poco cómo es este formato que eliges en ese aspecto? Porque me pareció que era como un cuento, como una nana, como alguien que cuenta un cuento, la historia de alguien que va recorriendo la historia de una familia, por ejemplo, en la cual uno sabe algunas cosas y otras cosas te las cuentan otros. No todas las cosas uno las ha visto, sino hay cosas que uno toma de otros lados o a su vez lo son inventadas por otras personas, porque la memoria también tiene mucho de invento, de registro supuesto, y se tergiversa, digamos. Totalmente. No hay una verdad, como no hay decías. una verdad para nada, ni en las familias, ni en ninguna cosa. Y entonces a mí me permitía moverme con soltura con eso, me gustó, daba un tono a relato de cuento. O sea, hay un testigo que relata tu Claro, propia vida. hay alguien que relata la vida de muchas personas, porque en realidad es... y lo que se cuenta no son hechos, son pequeñas anécdotas, cosas que dan pie a otras en realidad. No es una historia lineal, con una ni, estructura claro, ni compleja, es una historia de vida común, no es nada. En lo que es importante es cómo se dice y las otras cosas que están... No hay hazañas como las de Adriano. Exacto, no Adriano ni lejos. Pero bueno, tal vez la gran hazaña es vivir plenamente, sobrevivir en algunas situaciones, los lazos afectivos que se van creando, de familiares, de amor, de amistad. Exacto. Bueno, esa es la historia. Estas son las hazañas de vida. Claro, y esa es la historia, me parece, y esa es la historia que tiene olor, que tiene afecto, que tiene tensión, que se quiebra, que se convierte en poema, que habla en forma atravesada, y que es a su vez una trama, un telar, una cinta que une y que deviene en otra cosa, se modifica, cambia. Ese es un poco, utilizando estos personajes conocidos, eso era un poquito lo que yo quería decir. El diseño es muy lindo del libro. ¿Cómo surgió? ¿Cuáles fueron las pautas del diseño del libro? La verdad no le di pautas porque no quería condicionarlo. Y tenía buenas referencias de él, Carlos Esperanza se llama, el diseñador. Así que le mandé por mail un ejemplar de Mórula y le dije, me gustaría que lo diseñaras a ver qué podés hacer. Y sí, a la semana me dice, creo que tengo algo. Y eso hizo. Ya vamos a mostrar en pantalla, pero antes, ¿por qué se llama Mórula? Mórula es un estadio. Sí, ahí está. Aquí estamos viendo el diseño. Las letras, las líneas, que se continúan con toda variedad de formas a lo largo de las páginas e interactúan con el texto. Es muy, muy agradable ver este libro y seguirlo, ¿no? Con toda la significancia que puede tener las líneas esas y las letras que se quiebran, que se entrecruzan, las letras que toman distintas dimensiones. ¿Y esto que se ve aquí qué es? Es un telar, un telar de clavos. ¿Interpretó él esta idea esta imagen le transmitió o le dijiste? No le dije absolutamente nada. No. Y me pareció que era perfecto, porque esos son los lazos familiares. Un telar, a veces de clavos, a veces no. Y además las telas tuvieron que ver también en tu historia. Sí, porque ¿cómo fue esa relación con las telas? Como buena descendiente de árabes, sí.
Pero además mi en la familia fabricaban. Claro, fabricaban telas, sí. Tenían una fábrica de hilados de algodón. En Buenos Aires, en Temperley, sí. Y hace muchísimo, ¿verdad? Pero aparte de eso, el tejer y el estar entre telas, el coser es un lenguaje. Era un lenguaje en mi casa y es un lenguaje para mí. A mí las telas me fascinan, me encantan. ¿Nunca trabajaste con telas? Solo para cosas personales, no. Pero eso sí, siempre. Pero lo pensaste al libro, también me comentaste algo en telas. Pensé primero hacer algo con telas, pero era como complejo hacerlo, sí. Entonces luego... Porque ¿cómo te lo imaginaste con tela? Eso, yo quería unas telas acá, por ejemplo, o bien en la tapa, por acá, un señalador que fuera como una alfombra que hay en mi casa. Lanas, pero eso lo hacía muy, muy artesanal. Y esta opción fotográfica me pareció que finalmente, que nunca se lo dije, no se lo había comentado y lo interpreto, me quedé satisfecha, así que opté por hacer así. O sea que el diseñador es muy buen lector, sí, además. Es muy buen lector, sí. Porque le transmitiste todo esto que estaba claro, en la y historia en relación al... Eso me gustó, porque... Digo, bueno, lo interpretó solo y es ser un extranjero total. Te digo lo que es mórula. Acá figura, voy a leer lo que puse. Mórula es una masa esférica similar a una mora de células que provienen de la división del óvulo fertilizado. Estadio inicial del desarrollo embrionario a un camino al útero. Fase intermedia entre el cigoto y el blastocito, compuesto de blastomeros uniformes en tamaño, forma y potencia fisiológica. O sea que tiene que ver con el origen de la vida, tiene que ver con la creación. Y de la genética, y de lo que uno hereda. Y de lo que uno hereda. Exactamente. Y sí, de la mujer, ni que hablar, sí.